El conocido síndrome de la cabaña es un conjunto de características y de rasgos que suelen experimentar las personas después de haber vivido un confinamiento o un encerramiento largo. Algunos estudios dicen que una persona está privada de su libertad, empieza a sufrir una especie de reversión. Es decir, lo que en el principio era una situación estresante porque no podía salir, porque no podía desarrollar su vida cotidiana y normal que tenía fuera de su casa, hablemos del confinamiento, por ejemplo, empieza a haber unos cambios, una habituación, cambios en los ciclos del sueño, empieza a comer a horas distintas, empieza a habituarse, a acostumbrarse. Y debemos recordar que el ser humano tiene una capacidad adaptativa que a veces es hasta patológica. Lo que antes parecía ser amenazante, ahora ya es habitual, ya es cotidiano. Es decir, la capacidad adaptativa de la persona a esa situación que al principio era un encierro, ahora ya lo empieza a ver, a percibir con cierta normalidad. La persona ahora empieza a ver como una amenaza el hecho de volver a salir, de regresar a su normalidad y a su vida cotidiana. Lo que antes era añorado y era anhelado, ahora es temido. En algunos casos, cuando la persona vuelve otra vez a retomar la cotidianidad, la costumbre de su vida normal, habitual, empieza a observarse una cantidad de síndromes o de características o de rasgos, tales como el miedo a socializar, volver a regresar, se siente frágil, siente que no va a tener el mismo desempeño que tuvo antes, es decir, empieza a ver como si fuese una costumbre a la jaula. Podemos pensar en ese pájaro que ha estado encerrado durante muchísimo tiempo y el día que abren la jaula pues simplemente sale y pasea cerca de la jaula pero no se quiere alejar de ella. Eso es lo que ocurre en el denominado síndrome de la cabaña. Muchas de esas personas, además, influenciados también por un exceso de propagación de miedo, como lo hay, empieza a tener fantasías catastróficas, no quiere subirse a un transporte público, no quiere frecuentar los espacios donde hay personas, en este caso, y empieza a desarrollar un temor por lo que antes era su vida cotidiana y normal. La dificultad que enfrentan las personas que experimentan el síndrome de la cabaña es precisamente una altísima resistencia a enfrentar un mundo nuevo. No cabe duda que después de esta pandemia las cosas han cambiado de manera general. La misma forma de socializar, de contactar, de entrar en un lugar público, cambió la forma de comprar, cambió la forma de comunicarnos e incluso la forma de trabajar. Bueno, la persona con el síndrome de la cabaña lo que experimenta es una resistencia radical a todo esto, prefiere quedarse en su cabaña, quiere quedarse en ese nicho de seguridad que creó. A nivel psicológico ocurre igual, la persona se siente infravalorizada, descalificada, siente que no va a poder con la vida, siente que estos cambios que se acercan son demasiados y prefiere quedarse en la seguridad de la cueva. En colectivos tales como los adolescentes y a veces incluso con los niños puede ocurrir esto de una manera radical. Creo que es importante que empecemos a filtrar la información y hacer una línea divisoria entre lo que es una información sana y lo que es una inseminación de pánico, ¿no? Recordemos que hay colectivos que son muy sensibles, que son muy vulnerables ante estas informaciones. El síndrome de la cabaña no se desarrolla de manera casual, tiene que ver mucho con la calidad de la información que nos rodea y que nos frecuenta. Especialmente los niños, las personas ancianas, las personas que no tienen acceso a una información directa, a contrastar, a poder equilibrar las informaciones que nos están inundando en estos momentos, son ellos los más vulnerables, son ellos los que más tenemos que ayudar y darle herramientas para que se adapten a un mundo que sigue estando afuera, que espera por nosotros y que va a seguir desarrollándose de una manera distinta, pero va a seguir desarrollándose. Debemos erradicar estas fantasías catastrofistas llenas de unos futuros inciertos, donde la persona sin haber salido de casa pronostica que el día de mañana será peor. A final de cuentas, todos los días
se oculta el sol y el día siguiente saldrá un amanecer distinto, lleno de esperanza y nuevo para todos. Gracias.